Bueno, hemos empezado con un tiempo de adoración al Señor desde que llegamos. La oración a las 8:30. Quiero animarle y volverle a recordar la importancia de orar en todo tiempo. La Biblia nos enseña que la oración es tan fundamental en nuestras vidas, porque sin la oración no hay poder de Dios, sin la oración no hay comunicación con Dios. La falta de oración en nuestras vidas hace que nuestro crecimiento espiritual no haya, que estemos estancados. La oración y el comer la palabra de Dios todos los días, esto nos da fortaleza para el día malo. ¿Cuándo es el día malo? En el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Así es que, bueno, y hoy seguimos adorando al Señor, y yo le animo en esta mañana que no se desconcentre. Vamos a hablar de un tema donde hoy todo el mundo lo celebra, pero como decíamos en la oración, lo celebra de una manera equivocada, dándole un concepto equivocado. Hoy vamos a tratar la Semana Santa. Y el tema, quiero decirle, es un tema muy particular, donde muchos, incluso creyentes, no conocen el contenido o el concepto realmente de Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa es el centro del plan redentor de Dios, en pocas palabras. Semana Santa no es para salir de vacaciones. Semana Santa no es para agarrar días festivos. Semana Santa no es un pretexto para seguir pecando. Semana Santa hoy la multitud la ha tomado de esa manera. ¿Cuántos fallecidos ha habido en estas semanas por una celebración de Semana Santa de manera equivocada? ¿Cuánta gente está hundiéndose más y más en el pecado, pero están celebrando Semana Santa? Las imágenes, videos que salen de seres humanos, donde están creyendo, y esto lo digo con respeto y con amor en Cristo, para enseñarle a la multitud, a la gente, que realmente ese no es el plan de Dios, de que alguien se ponga un racimo de espinas y lo lleve cargando y se vaya de rodillas a cierto lugar para que Dios le perdone. No, eso no es Semana Santa. No, eso no es Semana Santa. Cristo ya pagó el sacrificio, y precisamente de eso se trata Semana Santa, recordar el centro del plan de redención de Dios, donde mandó a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, siendo clavado, siendo crucificado. Ese es el plan redentor de Dios, donde Cristo, dice la Biblia, pagó la deuda del pecado, donde Cristo pagó todo, donde ahora el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada para ser salvo. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocer que es un vil pecador y recibir a Cristo en el corazón. Es lo único. Ahora, cuando hablamos de Semana Santa,
debemos tener el cuidado de no reducirla como una tradición cultural o a un calendario religioso respectivo. Incluso en la iglesia cristiana, muchos creyentes esperan estas fechas para recordar a Cristo, para recordar la muerte del Señor. Mientras que el apóstol Pablo dice que tenemos que recordarlo todos los días, la muerte y resurrección del Señor. Pero muchas veces caemos en esto de reducirlo como en una tradición donde esperamos la fecha del calendario para poder recordar Semana Santa. Hemos enseñado aquí que toda la semana son Semana Santa, no solamente la semana de abril, no, sino todas las semanas, todos los días del año, los 365 días del año son santos. ¿Por qué son santos? Porque el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Eso es Semana Santa, celebrarla todos los días, conmemorar todos los días. La Semana Santa no es una costumbre que esperamos cada año, no. Semana Santa es la columna vertebral de la historia de la redención. Eso significa Semana Santa. Por eso nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestras acciones, todos los días deben ser santos. Nuestra forma de vivir debe ser santo. Decimos y criticamos a Judas como el que traicionó a Jesús. Pero si nos preguntamos nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nosotros traicionamos a Jesús en el año? Muchas veces. La Semana Santa no es una costumbre. Por eso yo aquí evito que enseñarle a ustedes que cada año solamente vamos a celebrar Semana Santa. No, siempre nuestra invitación, porque así dice la palabra, es que invitarlo a que todos los días vivamos los días santos, a completando la Semana Santa, los meses santos y el año santo. No vivir como costumbre. Hoy la mayoría de congregaciones tuvieron el culto de resurrección. Yo acostumbro que todos los días celebro el culto de resurrección a las 5 de la mañana. ¿Cómo lo hago? Bueno, levantándome a tener mi devocional con el Señor. Yo no espero el año para celebrar el día de resurrección, sino que todos los días me levanto a las 5 de la mañana, o si el Señor me levanta antes, yo tengo mi devocional. Estoy celebrando la resurrección. Estoy diciendo: gracias, Señor, porque es por tu gracia que soy salvo. Vea la gran diferencia. Imagínese que usted espere un año para que celebre el culto de resurrección y los demás años, los 364 años, usted no ora, no ayuna, no lee la Biblia y no se acuerda. Y viene a la iglesia solamente por costumbre. No, eso no es lo que enseña. Esa no es la columna de la Semana Santa. Es recordar todos los días. Levantémonos todos los días, temprano, y celebremos. Hermanos, mire, desde el principio proevangélico, por ejemplo, si vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿por qué esta escritura? Bueno, Dios dice que establece una enemistad
entre la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Diga conmigo, es el diablo. Bueno. ¿Y la mujer? ¿Quién es la mujer? Aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen que la mujer aquí habla de la iglesia, pero no. En este contexto, cuando habla de la mujer, habla de la primera mujer creada por Dios en este sentido. La simiente de la mujer se refiere a los descendientes de Eva, incluyendo a Jesús. Como decíamos, algunos interpretan que la mujer representa a la iglesia, pero incluso también la mujer aquí representa a la humanidad en general, en este sentido. La simiente de la mujer aquí se refiere a la humanidad redimida, incluyendo a Jesús. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, se acercó la serpiente, y la serpiente engañó a Eva, y por medio de ese mensaje subliminal entró el pecado, porque Eva creyó a la mentira de la serpiente, Satanás, y ahí entró el pecado, y ahora toda la humanidad está separada de Dios por causa del pecado. Entonces, pero luego entra la promesa de la victoria. ¿Cómo fue eso? Decíamos sobre la simiente, para poder entender correctamente esto. Decíamos que la simiente de la mujer aquí es Eva, y luego la humanidad. Pero también se interpreta que la simiente de Eva es Jesús también. Ahora, ¿por qué es Jesús? Bueno, Jesús es la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque es el descendiente prometido de Eva. Y Jesús nació ¿de quién? De la Virgen María. Y es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Salvador. Vea cómo va esto, o sea, para poder comprender el significado realmente de la Semana Santa. Pero la serpiente ha engañado a la humanidad y ha transgiversado el mensaje del Evangelio, celebrando Semana Santa como una costumbre, pero no se está celebrando en el concepto correcto de acuerdo a la Escritura. El teólogo Agustín de Hipona dijo: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo es revelado en el Nuevo. Por esta razón, Agustín de Hipona está diciendo que el Antiguo Testamento se entiende plenamente cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Por eso no podemos entender de manera correcta la palabra de Dios si no leemos todo junto. La venida de Jesús y la revelación del Nuevo Testamento iluminan y nos explican el significado de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, la Semana Santa no es un evento aislado, sino el cumplimiento perfecto del decreto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, todo lo que habla acerca de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, el rey que desafía las expectativas. Vamos a ver Mateo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Vea lo que nos dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles:
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviaré. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, estos versículos nos presentan a Jesús entrando en Jerusalén montado sobre un pollino. Ahora, a simple vista parece que es una escena humilde, pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento y luego leemos el Nuevo Testamento, estamos hablando de un cumplimiento profético profundamente significativo. Y Mateo nos dice que esto ocurre para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Dice así: he aquí tu rey viene a ti manso. Todo esto ya lo estaban diciendo. Aquí encontramos ahora una tensión. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaban a un Mesías conquistador, un Mesías que se levantara en armas, un Mesías que se levantara para conquistar y dominar a Roma, porque Roma era el que estaba pisándole al pueblo de Israel. Pero cuando resulta que el rey que viene manso, montado en un pollino, no era un rey, un Mesías de armas, de guerra, sino un Mesías pacificador, donde habla del amor, de la gracia. Dios envía a un Mesías sufriente, a alguien que iba a sufrir. Y esto es lo que la gente hoy en la actualidad no ha entendido: que celebrar Semana Santa no es tirarnos a los deleites, al emborracharnos, al embriagarnos, no, sino recordar el dolor tan intenso que el Mesías sufriente, Jesucristo el Hijo de Dios, tuvo que pasar en la cruz del Calvario por darnos vida eterna a todo aquel pecador que se arrepiente. Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano, y su expectativa no era espiritual, era política, era militar inmediata. Ellos esperaban a un Mesías que los liberaran realmente de ese yugo romano, de los impuestos tan grandes que el pueblo pagaba a Roma. Pero más sin embargo, Cristo, hermanos, no vino a liberar del César, vino a liberarlos del pecado. Y esto es lo que la gente no entiende aún. Y aún mismos cristianos no entienden esto. Por eso todo el año viven una vida al ahí se va. Y solamente cuando es Semana Santa
Están recordando, se están dando golpes de pechos. La Biblia va en contra de esto. El grito de Hosana en el original arameo significa sálvanos ahora. Pero mire la ironía. El pueblo de Israel decía Hosana, decían Señor, sálvanos ahora, pero ellos no hablaban de la salvación del pecado, de la condenación. Ellos querían que los que fueran salvos de la opresión del gobierno romano. Ellos tampoco entendían, no sabían de qué necesitaban ser salvos. Y aquí hay una advertencia muy profunda. Hermanos, es posible aclamar a Cristo. Amado cristiano, es posible adorar a Cristo. Es posible aclamar a Cristo y al mismo tiempo no entenderlo. Así hay creyentes hoy. Muchos hoy siguen a Cristo solo por conveniencia. No lo siguen por convicción. Pastor, ¿y cómo es esto? Muy sencillo. No necesito teología ni exégesis para explicar esto. El mismo sentido común nos dice de nuestro error como cristianos. ¿Cuánto tiempo usted le da al Señor? ¿Cuánto tiempo usted dedica al Señor? De orar, de comer la palabra, de venir y congregarse. Tal vez usted está cayendo en estos errores, que sigue a Cristo solo por conveniencia, pero no lo sigue por convicción, que solamente lo busca como proveedor, pero no lo busca como su Señor de su vida. Así hay muchos creyentes. Por eso hay congregaciones semivacías en la semana, incluso los domingos, porque dicen, es el único día que descanso y voy a hacer todo el quehacer de la casa. Cristianos, eso no es vivir un cristianismo por convicción. Decía el pueblo, sálvanos ahora, Hosana. Pero ellos decían, sálvanos de la opresión de César. Así hoy muchos cristianos dicen, Señor, mira los problemas que tengo, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo. Pero sí, pero hazte un análisis, hermana, hermano, ¿qué tiempo usted le da al Señor? ¿Usted quiere ver que Dios se manifieste en la vida de sus hijos, de su esposo, pero realmente estás haciendo lo que Dios dice? Es el Señor, es Señor de tu vida. Es lo que la gente aclamaba el día domingo, el día de Ramos. Y hoy mucha gente, ¿verdad? El día domingo iban con sus ramos, porque están creyendo en una tradición, viven en una tradición, no en una convicción. Tradición es diferente de convicción. Y luego viene el Jueves Santo, el pacto sellado en sangre. Lucas, capítulo 22, versículo 14 al versículo 20, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hoy en muchos lugares cristianos se celebra la Santa Cena, recordando esto. Pero mi pregunta es: ¿por qué caer en una tradición? ¿Por qué no vivir la vida en comunión con Dios todos los días? Comiendo el pan, que es la palabra de Dios. Jesús dijo: el que no bebe mi sangre y come mi carne, no tiene parte conmigo. Preguntémonos, iglesia, hermano que me escuchas, ¿cuánto tiempo comemos de la palabra de Dios, de la carne de Cristo? La carne de Cristo es la palabra. Pues la olvidamos. Pero hoy muchos vienen al culto de resurrección y vienen a tomar la Santa Cena. La Biblia enseña sobre la Santa Cena, no pone fechas, sino dice las veces que la tomares. Estás recordando la muerte y resurrección del Señor, las veces. Esto significa que tenemos libertad de celebrarla en cualquier época, en cualquier día. Si puedes hacerlo todos los días, puedes hacerlo. Si cada año, si cada mes, si cada semana, no hay problema. Pero Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. ¿Y sabes qué? Establece un significado completo en esto. No es como muchos hoy la toman. Celebrar la Pascua, la institución que Jesús hizo, hermanos, no es cualquier cosa. Y esto quiero explicárselo. La Pascua instituida, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, se conmemoraba la liberación de Egipto mediante la sangre del cordero que se ponía en el dintel de las casas, en las puertas de la casa. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte pasara por una casa que estaba rociada con la sangre del cordero, la muerte pasaba de lejos. Pero toda casa que no estaba con la sangre del cordero, la muerte entraba y morían todos los primogénitos. ¿Qué estaba representando la sangre del cordero en la puerta de la casa? A Jesús. Por eso, hermanos, mire, conmemorar Semana Santa no es tradición. Egipto, Israel, en ese tiempo, decíamos, conmemoraba la liberación mediante la sangre del cordero. Ahora Cristo declara lo siguiente: que Él mismo, Él es el cordero. Por esta razón, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos hacer mandas, no necesitamos ponernos piedras, cargar toneladas, espinas, irme de rodillas. No lo necesito, porque Cristo el Cordero ya pagó el precio del pecado en la cruz. Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí vemos el establecimiento del nuevo pacto por medio
de lo que Cristo hizo. Por ejemplo, en su casa lea Jeremías capítulo 31, ahí le narra todo esto, donde nos habla de la sustitución penal, y que Jesús se estaba hablando de él, que iba a morir en la cruz como sustituto del pecador, tomando sobre sí mismo el pecado justo, o sea, penal, que merecía la humanidad por sus transgresiones, para ofrecer perdón y justicia divina a través de la fe. También nos habla Jeremías de la redención, donde dice que esta es base a lo que hizo Jesús por el pecador, que significa el rescate, liberación de la esclavitud del pecado a través del pago de un precio, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Jeremías nos habla también de la justificación, donde la justificación es un acto legal donde Dios, por su gracia, ahora declara justo a un pecador creyente, no por méritos propios, sino basándose totalmente en la muerte y resurrección de Jesús. Como lo confirma Calvino, dijo: Cristo tomó sobre sí la pena que nos correspondía. Fíjense nomás, Cristo tomó la pena que nos correspondía a nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, una persona debía mucho dinero, tanto dinero que debía, pues que se enfermó por la deuda que tenía, y cada vez los intereses del dinero que debía iba creciendo más y más la deuda. Entonces se da cuenta un familiar y ve la situación de su familiar muy cercano, y ella, sin avisarle nada a esta persona, ella fue y ella buscó dinero, y de sus ahorros que tenía, ella le preguntó a esta persona a quién le debía ese dinero, y ella le dijo: a tal persona. Entonces ella un día, con todo el dinero que juntó para pagar la deuda de esta persona, ella fue y pagó la deuda, rompió los vouchers, los pagaré, y le dijo: de hoy en adelante él no te debe nada. Cuando esta persona se dio cuenta de la obra que la otra persona hizo por ella, empezó a llorar de agradecimiento de lo que esta persona hizo por él, sin tener ninguna obligación. Así Cristo no tenía ninguna responsabilidad, ninguna obligación de morir por nosotros. Mas, sin embargo, como dijo Juan Calvino, Cristo tomó sobre sí la pena que nos correspondía. Hermanos, por esta razón podemos decir que Cristo es la base de la justificación por la fe, es decir, que somos declarados justos ante Dios a través de la fe en Cristo. A veces en el Facebook nos salen comentarios de la fe de la gente. Dice, escribe una persona ahí, pone ahí una imagen, dice: nos sentimos orgullosos porque solamente la Iglesia Católica da salvación. Imagínate, ¿no? O sea, los doy y los paso por alto porque los entiendo.
están cegados. Aunque ellos dicen que los hermanos separados que somos, nosotros somos los cegados. Pero bueno, ¿a quién le vamos? La Biblia dice que no podemos hacer entender. Es más fácil hacer entender una osa recién parida que acaba de perder a su hijo, que hacer entender a un necio. Muy bien. Ahora, por esta razón podemos decir que la cena del Señor no es un ritual vacío. O sea, no es nada más que usted se levante de su asiento, venga y tome el pan y la copa de vino, y ya unas 2, 3 palabras: Señor, pues sí, yo pequé, pues ya me pongo al tiro contigo, y pues ya levántame, Señor, porque quiero tomar la Santa Cena. No es un ritual vacío. ¿Qué es la Santa Cena? Escuche bien esto. La Santa Cena es una proclamación visible del Evangelio, y por esta razón se aconseja a que no participe de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Esto lo habla Pablo en 1 Corintios 11. La cena del Señor no es un acto mecánico, es un acto de fe viva. Si usted no tiene una comunión realmente con el Señor como Dios manda, usted se mete en un problema de tomar la Santa Cena así nomás porque sí. Esto no es una tradición, no es un ritual vacío, es una proclamación del poder de Dios. No es un acto mecánico. No, pues que hoy es culto de resurrección y vamos a celebrar la Santa Cena. Y hermanos que todo el año casi no vienen a la iglesia. Por ahí culto de resurrección y vamos a celebrar la Santa Cena. Se llena el lugar, pero lleva una vida desordenada. Celebrar Santa Cena no es cualquier cosa. Eso fue el Jueves Santo. Ahora, ¿qué sucedió el Viernes Santo? La cruz como centro de la historia. Veamos Isaías 53. Es un pasaje donde muchos cristianos se lo conocen de memoria, pero voy a recordárselo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y seguimos leyendo todo esto. Pero también leas Marcos capítulo 15 en su casa, por cuestión de tiempo.
Y aquí es donde llegamos al clímax de la historia redentora. En Isaías 53 describe con gran precisión profética el sufrimiento del Mesías. Dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, fíjese, dice: herido fue por nuestras rebeliones. Yo solamente quiero llevarlo a este nivel. Yo vi ayer precisamente un video donde no sé qué parte de Chiapas, muy a la montaña, los ancianos, la comunidad ahí tienen una tradición. Y la tradición es la siguiente: que toda persona que agarren porque robó un chivo, porque robó una vaca, o porque robó una simple gallina, lo agarran y ¿sabe qué hacen? Lo llevan al municipio donde está el comisario y se junta toda la comunidad. Y el comisario o el representante agarra unas varas ya que las tiene listas y lo hincan, y el pueblo pide 14 varazos, y que el tipo y el mañoso que no meta las manos, porque si las metes el castigo se duplica. Así es que el responsable, el comisario, hasta agarra vuelo, hermano, y aquel nomás se retuerce. Y le preguntan después del castigo: te quedan ganas para que vuelvas a robar? Y dice: no, ya nunca lo voy a hacer. Y luego hay escenas donde le quitan la camisa. Hermanos, los 14 varazos que le dieron en la espalda, más no contando los que le dan en los pies, en las pantorrillas, la espalda queda cicatrizada. Póngase usted a pensar: a Cristo no fue con vara, fue con látigo. Y el látigo tenía incrustados en la punta lámina, fierro, que en cada latigazo penetraba la carne, el cuerpo, la espalda del Señor Jesucristo. Fue desgarrado. Por eso Isaías el profeta estaba hablando de él: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nosotros, el cual nosotros deberíamos llevar ese castigo, mas sin embargo él sabía que no lo íbamos a aguantar. La cruz romana era un instrumento de vergüenza en el Imperio Romano, pero ahora se convierte en el altar de redención, donde ocurren 3 realidades fundamentales. Fíjense nomás: la cruz era como una afrenta para poner en ridículo a la persona, pero Cristo usó ahora esa cruz, donde él iba a usarla para redimir al pecador arrepentido. Y ocurren 3 realidades fundamentales. La primera realidad fue la expiación, donde en esa cruz Cristo paga la deuda del pecado. Número 3, la propiciación. La ira de Dios es satisfecha. Dios estaba airado por el pecado de la humanidad. Y cuando su Hijo dio su vida en esa cruz, la ira de Dios, dice,
fue satisfecha. Por este motivo el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 3, hubo reconciliación. El hombre estaba separado de Dios, pero ahora en esa cruz hubo esa reconciliación donde el hombre es restaurado con Dios a través de Cristo. Y cuando Jesús declara consumado es, en Juan 9:19-30, utiliza el término griego tetelestai, que significa pagado en su totalidad. No queda nada pendiente, ya no hay obras que añadir. Como el ejemplo que le puse con aquella persona que fue y le pagó la deuda que aquel debía y dijo: te he pagado todo, Él no te debe absolutamente nada. Así Cristo, pagado en su totalidad, no hay nada pendiente, no hay nada que hacer, no hay nada que añadir. Anastasio de Alejandría dijo: la muerte de Cristo fue la derrota de la muerte misma. ¿Cómo es esto? Anastasio está diciendo que la muerte de Cristo no fue una derrota, sino una victoria sobre la muerte misma. Cristo al morir destruyó el poder de la muerte y nos liberó de su dominio. Amado creyente, si Cristo pagó todo, la pregunta es: ¿por qué vives como si aún debieras algo? ¿Queriendo hacer algo para encontrar el perdón de Dios? No. Cristo ya pagó todo. Lo que Cristo pide no es sacrificio, no son holocaustos. Dios pide un corazón contrito y humillado. Dios pide un corazón que le ame. Eso pasó el viernes. Ahora el sábado fue un silencio total, cuando Dios parece distante. Jesús, una vez que fue muerto en la cruz, lo bajaron y lo sepultaron. Estuvo en el sepulcro. El sábado estuvo sepultado y parecía que Dios estaba ausente. Los discípulos con miedo andaban huyendo, escondidos. Este día muchas veces, hermanos, es ignorado, pero tiene un profundo valor espiritual. Donde Cristo está en la tumba, los discípulos están confundidos, el cielo parece en silencio, pero el silencio de Dios nunca implica inactividad. Que si no sucede algo, no significa que Dios no está obrando. Amado creyente, el mensaje de hoy nos enseña a confiar en los procesos invisibles de Dios. Él sigue obrando aun cuando no lo sentimos. Aunque a veces decimos: es que yo le he pedido a Dios, pero no he tenido ninguna respuesta. Hay un silencio. Esto no significa que Dios no te ha escuchado. Dios está obrando ahí. Ahora, como creyentes, vivimos en sábados espirituales porque descansamos en Cristo, quien es el cumplimiento del descanso sabático. Por eso
nosotros, como decimos, como dice la misma Escritura, no descansamos los sábados porque estamos en Cristo. Cristo es mayor que el sábado. No acostumbramos a que sea una obligación traerlos toda la semana, a venir cuando es las fechas de celebrar Semana Santa como una costumbre. No lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque nuestro descanso es Cristo. Porque yo creo que todos los días estamos recordando la muerte y resurrección del Señor. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted está en Cristo, usted está descansando. Pero muchas veces no hemos creído a esta palabra que el mismo Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy muchos creyentes aún siguen con sus cargas y no le permiten a Cristo que Él las lleve. Hermanos, el único lugar de entregarle nuestras cargas al Señor es en el tiempo de adoración que tenemos con Él, por medio de la oración, por medio de la palabra, el reunirnos, el estar aquí. Si usted lleva cargas, se siente agobiado, agobiada, se siente cansada, cansado, enfermo, enferma, es porque usted mismo está llevando las cargas y no se las da al Señor. Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero muchas veces preferimos seguir luchando nosotros mismos con nuestras fuerzas, que son muy poquitas o nada. No descansamos en el Señor. Ese sábado había un silencio, pero el cristiano tiene que descansar en el Señor. Y luego, ¿qué sucede el domingo? El domingo de resurrección, donde la victoria es irreversible. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Dice la bendita palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les apareció al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos
para que vayan a Galilea y allí me verán. La tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Ahora, este no es un símbolo, es un hecho histórico, donde la resurrección valida la siguiente verdad. Número 1, la identidad de Cristo. Número 2, la eficacia de la cruz. Y número 3, la esperanza del creyente. Pablo dice en Romanos 4:25, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Diga conmigo en voz fuerte: sin resurrección no hay evangelio. Ahora, sobre esto quiero llevarlo a lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 15, los versículos 12 al versículo 20, cuando decimos que sin resurrección no hay evangelio. Pablo escribe: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por eso podemos predicar el evangelio con toda confianza y con toda la esperanza que el día, ya sea que muramos o que vivamos, estaremos con Él por la eternidad. Martín Lutero afirmó lo siguiente, dijo: la resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. La resurrección, en otras palabras, es la demostración de que Dios ha declarado justa la obra de Cristo y que su sacrificio ha sido aceptado como expiación por el pecado. La resurrección también es la prueba de que Cristo ha vencido la muerte y ha sido declarado vencedor sobre el pecado y la muerte. La resurrección es la base de la salvación, ya que es la prueba de que Cristo ha cumplido su misión de salvar a la humanidad, de salvar al pecador que reconoce que es pecador y que solamente en Cristo hay salvación. El cristiano no vive en derrota, sino en poder de resurrección. Quiero dar la siguiente conclusión. Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Es el cumplimiento de la profecía. Semana Santa es la manifestación del amor de Dios. Semana Santa es la solución al problema del pecado. Semana Santa es el centro del plan redentor de Dios. Desde la entrada triunfal hasta la tumba vacía, todo esto apunta a Cristo.
Semana Santa no es religión. Semana Santa no es tradición. Semana Santa es redención. Amigo, la pregunta no es si conoces la historia. La pregunta es, ¿has sido transformado por ella? ¿Sigues a Cristo como por emoción o lo sigues por convicción? La pregunta es, amigo, ¿has rendido tu vida al Señor que murió por nuestros pecados en la cruz? Todo el mundo conoce la historia. Todo el mundo. Todos. Y todo el mundo celebra Semana Santa. Pero no lo hace por convicción. Lo hace por religión y lo hace por tradición. Tal vez conoces toda la historia, pero no has logrado entender el verdadero propósito. Si usted, amigo, hermano, me ha escuchado, y yo creo en la gracia poderosa del Espíritu Santo que Él le ha mostrado en su vida aquellas áreas que es necesario cambiar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por el plan perfecto de redención cumplido a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz, donde nuestro pecado fue cancelado, y por la resurrección, donde nuestra esperanza fue asegurada. Te pedimos que esta verdad no solo sea entendida, sino que sea vivida en cada área de nuestras vidas. Llévanos, Señor, a una fe genuina y a un arrepentimiento sincero y a una vida transformada por el poder del Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Que como creyente podamos aprender que tú no nos pides que celebremos cada año, que recordemos cada año Semana Santa, que celebremos cada ese tiempo. Hemos entendido que la invitación es llevar una vida en comunión contigo, como dice tu palabra: sé santo porque yo soy santo. No nos dice que cada año tenemos que celebrar un culto de resurrección, pero sí nos invita que cada día podemos celebrar esa resurrección levantándonos a tener esa comunión contigo todos los días, donde podemos tener nuestro devocional. Esa es la regla de tu palabra: convicción y no tradición, y no religión. Convicción en tu palabra. Ayúdanos a ser mejores adoradores cada día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.